Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, ya estamos en nuestro segundo día de ayuno. Vamos a comenzar nuestro segundo día de ayuno, todos clamando por nuestra nación, por la iglesia, por nuestras vidas y por todas esas cosas que Dios nos va poniendo, ¿no? En medio de la oración, en medio de la búsqueda, todos esos motivos que son tan actuales, tan de nuestros días, esas cosas que nos surgen. Bueno, es tiempo de orar por nosotros, por la iglesia y por Argentina. Y allí usted, lo que Dios le va guiando, vamos a orar, porque es tiempo de respuestas de Dios. Como dijo el pastor ayer, no es tiempo de respuestas de Dios. Pero vamos a orar nosotros hoy y vamos a meternos en el devocional de hoy. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan, que se conectarán durante el día, y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, de edificación. Señor, que tu palabra, Señor, sea nuestra guía en tiempos oscuros, en tiempos difíciles y aún en tiempos de bendición. Tu palabra siempre sea nuestra guía. Te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, vamos a compartir juntos una palabra que está en el libro de Isaías capítulo 28, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Isaías 28, 20 y 21 dice así: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, y como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Amén. Es un pasaje impresionante, pero para entenderlo mejor lo voy a explicar un poquitito, para que lo tengamos en cuenta. Empieza con una frase media que hasta no parece de la Biblia, ¿no? La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. ¿A qué se refiere o por qué Dios usa ese ejemplo? Porque Dios le está hablando a la nación de Israel y en especial a los líderes, pero a la nación en general. Y Dios le está hablando y le está diciendo que ellos tenían que darse cuenta que no iban a encontrar refugio, que no iban a encontrar protección ni ayuda en las cosas de este mundo, que ellos no iban a encontrar la salida confiando en sus fuerzas o confiando en las cosas de esta tierra. O sea, a Dios le está diciendo: confiar en tu propia fuerza o confiar en las cosas de este mundo es como tratar de dormir en una cama demasiado corta. Yo no sé si usted alguna vez trató de dormir en un lugar que quedaba un poquito corto, ¿no? En un sillón o algo así, es sumamente incómodo. Pero peor aún, dice que es como querer envolverse, o sea, taparse con una manta demasiado estrecha, o sea, peor, yo no sé, de esos días de frío que uno se trata de tapar con algo que es estrecho, uno lo sufre, es imposible. Jamás en esos estados uno va a hallar comodidad, protección, uno va a hallar la seguridad. Por más que este mundo nos ofrezca, por más que nosotros tengamos creído o aprendido que en nuestro esfuerzo o en nuestras actitudes o en nuestro trabajo está la respuesta, nunca vamos a alcanzar poniendo nuestra mirada solamente en las cosas de esta tierra. Lo que Dios le está diciendo, el verdadero descanso se halla en las manos de Dios, el verdadero reposo, la verdadera protección está con Dios. Esto no significa, y ustedes lo saben bien, dejar de hacer cosas, ni dejar de esforzarnos o trabajar, no, pero en Dios, es a través de Dios. Dios es el único que puede darnos la verdadera cobertura, el verdadero descanso, la verdadera realización en nuestra vida. Está en Dios, y eso es lo que Dios le está animando al pueblo o lo está exhortando al pueblo. Vuelvan a poner su mirada en mí. De alguna manera el pueblo estaba confiando en sus fuerzas, en lo que estaba logrando humanamente, en sus recursos, en sus capacidades, en sus tareas. Y Dios le está diciendo: no está mal esas cosas, pero la verdadera confianza debe estar en mí. Pero lo más importante es esto, que le dice: porque Jehová se levantará para hacer su obra, su extraña obra. Y les da dos ejemplos para que lo entendamos. Uno dice como en el monte de Perasim. En el monte de Perasim
fue un lugar donde David peleó contra los filisteos. Cuando David es nombrado rey, en medio del festejo se levantan los filisteos para venir contra David. Y allí David va en batalla, y me encanta porque David dice esto: Jehová quebrantó a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. O sea, Dios le dio ayuda a David. David fue a la batalla contra sus enemigos y los derrotó. ¿Por qué? Porque Dios venía con él como una corriente impetuosa. Dios actuó de manera poderosa, le abrió camino y recibió esa gran victoria. Y el otro ejemplo que toca es en Gabaón, donde Dios responde a la oración de Josué y detiene la luna, detiene el sol. Pero no solamente eso, sino que envía granizo del cielo en contra de los enemigos de Dios, hasta que fueron derrotados totalmente. Y eso nos habla de lo que es la extraña obra de Dios, cosas que nosotros no esperamos, respuesta de donde no nos imaginamos, ayuda de Dios de donde Él decide hacerlo, de la manera que Él decide hacer. Y Dios le está diciendo a Israel: yo me voy a levantar para hacer mi obra, mi extraña obra. Yo les doy un ejemplo mucho más natural. Por ejemplo, cuando alguien en una reunión está quebrantado, llorando, otro está temblando, otro tal vez está riendo, y los tres de diferentes maneras, pero los tres están bajo la acción, bajo la obra, bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso nos pasa. A veces Dios obra en nuestras vidas haciéndonos pasar por un desierto, a otros por el valle, pero a ambos los saca a tierra de bendición. Entonces Dios no obra de la misma manera con dos personas. Dios no obra de la misma manera en las mismas situaciones. Dios tiene recursos ilimitados porque Él es Dios. Y lo que Dios le está diciendo a su pueblo aquí es: yo me voy a levantar, yo me voy a poner en pie para hacer mi obra, mi extraña obra, para darles esa respuesta. Y esto, mi amigo, nos anima a nosotros que estamos orando, esto nos anima a nosotros que estamos buscando. Esta es la palabra que yo quiero declarar sobre tu vida en estos días, sobre Argentina, sobre la iglesia, sobre tus circunstancias, que Dios se va a levantar, y se va a levantar de manera poderosa para hacer su obra, su extraña obra. Tal vez no como nosotros pensamos, tal vez no de la manera que lo esperamos, tal vez de una manera, con uno lo hará de una forma, con el otro lo hará de la otra, pero Dios se levanta para derrotar a nuestros enemigos. Cuando Dios se levanta, los enemigos de Israel eran esparcidos. Cuando Dios se levantaba, venía la victoria. Cuando Dios se levantaba, venían las grandes manifestaciones de Dios. Y yo quiero animarte a todos los que están escuchando este devocional, a que hoy también podamos orar: Señor, sobre mi vida, haz tu obra, tu extraña obra. Señor, levántate en Argentina, levántate en mi vida, levántate en mis circunstancias, levántate en la iglesia, Señor, para hacer tu obra, tu extraña obra. Como lo hiciste en otros tiempos, vuelve a hacerlo ahora. Ese tiene que ser nuestra oración. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque nosotros necesitamos ese obrar de Dios. En este tiempo y en todo tiempo necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Sin la obra de Dios en nuestra vida, yo te aseguro que nuestros días serían luchados, serían rutinarios, ordinarios, serían frustrantes, serían nacer, vivir, luchar y morir. Pero es la obra de Dios en nuestras vidas que hace que nuestras realidades sean extraordinarias, que hace que nos lleve nuestra vida a lo sobrenatural, a lo diferente, a lo distinto. Necesitamos la extraña obra de Dios. Necesitamos, porque la obra de Dios pasa por encima lo lógico, pasa por encima lo esperado, pasa por encima lo razonado, y trae sobre nosotros bendiciones que Él ha prometido, que Él quiere darnos, que son más grandes de lo que esperamos y aún de lo que creemos. Qué bueno esta palabra. Y yo te la quiero dejar para tu vida y la tomo para mi vida. Dios se levantará. No confíes, no pongas tu esperanza en lugares que no lo tenés que poner. No pongas tu confianza en cosas que no son verdaderas. Pon tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Jehová se levantará para hacer su obra, su extraña obra, su poderosa obra. Permíteme agregarlo: sobre tu vida,
sobre tus circunstancias, sobre la iglesia, y lo creo también sobre Argentina. Que Dios te bendiga ricamente y que tengas un día excelente. Pero antes vamos a orar para que esta palabra sea una realidad. Vamos a orar juntos para que Dios haga su obra, su extraña obra en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, porque sin ti no sabríamos qué hacer, pero contigo, Señor, contigo somos más que vencedores. Yo te doy gracias, Señor, porque tú mismo nos enseñaste y nos advertiste y nos diste ejemplo que sin ti nada podemos, pero todo lo podemos cuando tú peleas por nosotros. Y yo te ruego en este tiempo de ayuno, yo te ruego en estos días de búsqueda, Señor, te ruego que hagas tu obra, que te levantes sobre nuestras vidas, que te levantes sobre nuestras circunstancias, que te levantes en medio de nuestra iglesia, que te levantes por Argentina, Señor, para hacer tu obra, tu extraña obra. Mueve tu mano, Señor, de la manera que tú lo quieras, de la forma que tú lo decidas, Señor, pero haz tu obra, tu extraña obra, y bendícenos, Señor, y cambia realidades, y llévanos a tiempos de conquista, de bendición. Sorpréndenos en medio de estos tiempos. Yo declaro sobre la vida de mis hermanos, sobre la iglesia y aún sobre Argentina, que tú te levantas para hacer tu obra, tu extraña y poderosa obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y por favor incluí esta oración entre tus oraciones. Señor, levántate y haz tu obra, tu extraña, tu poderosa obra en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti, sin reservas ni condiciones te serviré.